Mi papá sirvió en la guerra de Vietnam desde 1960 hasta 1962. Por mucho tiempo, no le contó esta historia a nadie fuera de la familia, pero ahora que está en sus 80 y tantos, ya no le importa que la comparta con otros. No es que pretenda revelar nombres, claro. He escuchado esta historia 5 veces ya, y cada vez aprendo nuevos detalles que no mencionó antes. No le gustaba contarla por razones obvias, creo. No solo pensar en esos eventos es probablemente traumático, sino que siempre decía que le parecía un tema inadecuado para una reunión familiar. Mi papá hizo muchas cosas en la guerra. En un momento, fue lo que se conoce como un rata de túnel, un soldado que realizaba misiones de búsqueda y destrucción bajo tierra, normalmente en túneles subterráneos. Mi papá y 2 de sus compañeros se arrastraban por un túnel profundo, esperando toparse con una trampa o una emboscada, pero los túneles estaban sorprendentemente vacíos y silenciosos. Mi papá describe la experiencia de arrastrarse por esos túneles oscuros y silenciosos como escalofriante y llena de adrenalina, ya que el miedo a la muerte instantánea en cualquier momento se mantenía presente. Mi papá y sus compañeros escucharon un débil sonido de gritos y llantos más adelante en el túnel, el sonido de una mujer. A medida que se adentraban más, los gritos y llantos se hicieron más claros. Era evidente que una mujer gritaba pidiendo ayuda. Los 3 aceleraron el paso, preocupados por una posible situación de rehén o prisionero. A medida que continuaban arrastrándose por el túnel, los gritos de auxilio se volvieron un poco más fuertes y claros. Llegaron a una pequeña habitación en la que podían ponerse de rodillas con un poco de espacio. El techo era lo suficientemente alto para estar semi de pie, semi agachados. Había una pequeña mesa con una lámpara sobre ella que aún estaba encendida. También había 2 sillas rotas, una caja fuerte cerrada con algunos objetos metálicos que se movían dentro al sacudirla. Aparte de eso, la pequeña habitación estaba vacía, pero el túnel continuaba más allá de la habitación. Así que continuaron adentrándose en el túnel, pero los gritos de ayuda habían cesado en ese punto. Mi papá describió un horrible y familiar hedor a muerte que pronto se volvió abrumador en los túneles. Entraron en una última habitación sin más túneles. Mi papá todavía se niega a describir todo lo que había en esa habitación en detalle. Solo dice que había múltiples cuerpos, y que no habían sido asesinados solo por balas. Parecía como si hubieran sido mutilados por alguna criatura. Uno de los cuerpos era el de una mujer. La escena era tan horrible que mi papá y los otros 2 ratas de túnel tuvieron que darse la vuelta y huir. No tenían ninguna explicación para lo que pudo haber hecho lo que vieron en esa habitación. Cuando volvieron a salir de los túneles, comenzaron a escuchar nuevamente los gritos de ayuda de la voz de esa mujer. Mi papá dice que él y sus compañeros se congelaron y se miraron con los ojos bien abiertos y un miedo evidente en sus rostros. Habían llegado al final de ese túnel. No había seres vivos desde allí hasta el final, pero esos gritos de ayuda venían de la dirección de donde acababan de estar. Aceleraron el paso aún más. Mi papá estaba en la parte trasera del grupo de 3, y dice que miraba hacia atrás cada 10 segundos pensando que escuchaba sonidos detrás de él, temiendo ver a alguien o algo acercándose desde la oscuridad. Finalmente llegaron a la superficie y marcaron la entrada con una bandera que indicaba a su equipo que el túnel había sido inspeccionado y limpiado. La mayoría de los túneles estaban interconectados como medio de transporte subterráneo y cobertura, pero mi papá dice que este túnel era inusualmente abrupto. Dice que fue fácilmente la cosa más desgarradora, horrible e inductora de pesadillas que había experimentado en sus 2 años en Vietnam. Mi entrenamiento básico para la Fuerza Aérea fue en la Base Aérea Lackland en San Antonio, Texas. Después de eso, me enviaron a la Base Aérea Shepherd para la escuela técnica y después de graduarme,
recibí órdenes para la base aérea McGear en Nueva Jersey. Allí, mi trabajo era mecánico aeroespacial, pero al principio me pusieron en el turno de noche. Desafortunadamente, mi horario de sueño dejó de existir. Mis tareas básicamente consistían en transportar piezas de avión desde el almacén hasta la línea de vuelo, como válvulas antihielo, encendedores, excitadores de encendido, sensores y más. Era un trabajo aburrido y repetitivo, especialmente de noche. Pasaba mucho tiempo sentado y jugando en mi teléfono, pero nadie se enteró de eso. Debía ser alrededor de las 4 de la madrugada cuando esperaba que el otro chico llegara para dejar algunas piezas en la línea de vuelo. Para los propósitos de esta historia, lo llamaremos Mark. Estaba esperando en la parte trasera de la zona de carga del avión en el que estábamos trabajando, sentado en una caja, revisando mi teléfono. Mark se estaba tomando un tiempo increíblemente largo con su entrega, así que le envié algunos mensajes de texto. Cuando no recibí respuesta, intenté llamarlo varias veces. Las llamadas sonaron 4 veces y luego fueron al buzón de voz. Pensé que quizás estaba ignorando las llamadas, había perdido su teléfono o simplemente estaba muy ocupado en ese momento. Esperé y esperé, pero nunca apareció. Finalmente, recibí una llamada del número de Mark, así que contesté, pero no era la voz de Mark al otro lado. Era un tipo al azar que sonaba como un hombre adulto de unos 40 años. Dijo que vio que intenté llamar varias veces y que encontró ese teléfono en el suelo, fuera de la base. Le describí cómo era Mark y le pregunté si había visto a alguien que se le pareciera. Dijo que no podía haber estado en la base, así que mi única opción era ir hasta ahí y encontrarlo. Le pregunté dónde estaba y me dio el nombre de un bar cercano donde accedí a encontrarlo. Fui a mi coche, que estaba estacionado en el estacionamiento más cercano, y salí de la base hacia el lugar donde me dijo que me encontrara. Mientras conducía, recordé que Mark compartía su ubicación conmigo. Fue una larga historia, pero básicamente conocimos a estas dos chicas una noche fuera de la base y como broma, empezamos a compartir nuestras ubicaciones entre nosotros por si nos asesinaban, como seguíamos bromeando. Nos reímos de eso principalmente porque las conocimos en un bar cutre, pero no voy a entrar en eso. El lugar donde el hombre del teléfono me dijo que me encontrara se llamaba Taras Tavern en Cookstown, el pueblo más cercano a la base. Me acerqué a la ubicación del teléfono de Mark y comprobé que todo estaba correcto. Mostró la ubicación del teléfono de Mark justo al lado de Taras Tavern. Eso me hizo preguntarme qué estaba haciendo ese hombre allí a esas horas. A esa hora, el lugar no estaba abierto y no había ningún coche en la carretera. Entré en el pequeño estacionamiento y aparqué. Salí y volví a llamar al teléfono de Mark. El tipo contestó y su voz era notablemente más baja ahora. Le dije que estaba en el estacionamiento del pub y él dijo que también. Dijo en un susurro, estaré ahí enseguida, y colgó. Fue más extraño en ese momento de lo que suena al explicarlo. Miré la ubicación en mi teléfono para ver si se estaba actualizando, pero parecía que la ubicación del teléfono de Mark estaba en un pequeño bosque de unos 200 pies de largo y 200 pies de ancho. Intenté llamar de nuevo y fui directamente al buzón de voz. Miré todo el estacionamiento, pero no vi a nadie. Estaba completamente solo, ni siquiera un coche que pasara ocasionalmente. Miré hacia el bosque cuando escuché algo por encima del sonido de los grillos, como pasos de alguien, y luego vi a un hombre. Era él. Estaba de pie justo detrás de la línea de árboles entre el bosque y el estacionamiento. Me llamó, ¿estás solo? Y la vista de él, con solo la parte superior del cuerpo visible, fue escalofriante. Le respondí, no, ¿por qué?, mientras me acercaba a mi coche. Esto era una gran señal de alerta. Él volvió a preguntar, ¿con quién estás? No respondí.
Entré en mi coche y conduje de regreso a la base. Llamé a mi supervisor y le dije que Mark estaba desaparecido y que alguien estaba escondido en un bosque con su teléfono. Mi supervisor me dijo que estaba con Mark en ese momento y me dijo que me reuniera con ellos en el pequeño edificio junto a la línea de vuelo. Me reuní con los dos y les conté de nuevo lo que había presenciado al rastrear su teléfono. Mark me contó lo que había pasado mientras estaba fuera de la base. Fue abordado por alguien fuera de una tienda de conveniencia las 24 horas del día, pidiendo que lo llevaran de regreso a la base. Mark creyó que en realidad estaba en la Fuerza Aérea al principio y lo dejó subir al coche, pero mientras conducían, el hombre le pidió a Mark que se detuviera a un lado del bosque para orinar rápidamente. Mark accedió por alguna razón. Lo llevaron a un lado de la carretera por el mismo pequeño bosque donde se encuentra Tara's Tavern. No prestó atención por un minuto y el hombre abrió la puerta de su coche. Sin tiempo para reaccionar, el hombre le estaba agarrando los brazos y apretándolos mientras intentaba sacarlo del coche. Mark dijo que le pateó la ingle al hombre hasta que lo soltó. Dejó caer su teléfono y se cayó del coche durante la pelea, pero una vez que se liberó, condujo el coche con la puerta abierta al principio. Lo siguiente que pasó fue que regresó a la base para hablar con nuestro supervisor. Por supuesto, llamamos a la policía y todos fuimos a Tara's Tavern para ver si el hombre todavía estaba allí. La ubicación del teléfono de Mark ya no aparecía en el mapa. Es posible que el hombre haya destruido el teléfono. Todo lo que hicimos fue presentar una denuncia policial. Hay gente ahí fuera que realmente está loca y es peligrosa. ¿Quién sabe qué nos habría hecho a cualquiera de nosotros si nos hubiera llevado al bosque? Durante mis días como marine, tuve muchos trabajos diferentes en el sitio, pero mi menos favorito era la patrulla de cementerio nocturno. En un punto, fui uno de los pocos con el turno de patrulla nocturna en un cementerio memorial cercano. Como te imaginarás, era un turno bastante lento, con poco que hacer. Curiosamente, a pesar de que el cementerio estaba en un lugar remoto rodeado de un bosque denso a cada lado, y yo estaba trabajando el turno literalmente del cementerio, encontré el trabajo más relajante que aterrador o inquietante. Yo era el único en el cementerio, mi relevo llegaba alrededor de las 4 de la mañana, el final de mi turno. Esto tuvo que haber pasado después de las 3 de la mañana, cerca del final de mi turno. Era una noche normal, como cualquier otra, y estaba patrullando cerca de la valla perimetral, donde estaban algunas de las lápidas más antiguas. No se me permitía usar mi teléfono, y si me encontraban con él, me reprenderían. Aunque era poco probable que me cacharan, ya que no había nadie más por ahí, excepto yo, intentaba seguir esa regla al pie de la letra. Así que solo caminaba mucho y miraba las viejas lápidas. Pero, mientras patrullaba junto a algunas de las más antiguas, empecé a oír el tarareo de una mujer. Era un tarareo muy calmante y reconfortante, pero mis ojos no estaban calmados ni reconfortados. Nadie se suponía que estuviera en el cementerio, así que era más una causa de preocupación. Empecé a seguir el sonido del tarareo. Venía de detrás de una fila de árboles gruesos plantados intencionalmente, con enredaderas y arbustos que brotaban a los lados. En lugar de caminar alrededor de la larga pared de árboles, me metí entre las enredaderas y los arbustos para llegar al otro lado, cortándome en el proceso. Mientras luchaba por llegar al otro lado, el tarareo se detuvo de repente, tan rápido como había empezado. Me quedé solo con el silencio de nuevo, ni siquiera el sonido de un grillo. Caminé más cerca del borde de la propiedad del memorial junto al bosque, cerca de algunas de las grandes estructuras que parecían mausoleos, y pude oír claramente una especie de tarareo que venía de una de ellas. Subí los 3 escalones blancos hacia la estructura. La pequeña puerta no tenía ningún tipo de cerradura.
Nunca había estado en ninguna de esas estructuras hasta ese momento, y estaba equivocado en mi suposición de que eran mausoleos. Todavía no sé cuál era su propósito, tal vez algún tipo de edificio conmemorativo para veteranos fallecidos en el cementerio. Mientras estaba dentro de esa estructura oscura y fría, pude sentir realmente cómo se me erizaban los vellos de los brazos, se me puso la piel de gallina por razones que no estaba seguro todavía. Ese tarareo venía del interior de la estructura, pero casi parecía venir de debajo de mis pies. Miré hacia abajo al suelo de madera y había pequeños agujeros redondos en cada tabla de madera, lo que parecía lo suficientemente grandes para mirar a través de ellos, pero demasiado oscuro allá abajo para ver lo que había debajo de las tablas del piso. Tuve una idea. Coloqué mi teléfono en la tabla del piso justo en el lugar adecuado para que la linterna proyectara luz hacia el agujero en la madera, y miraría a través de uno de los otros agujeros. Me acosté básicamente en el suelo con la cabeza presionada contra la madera, y un ojo cerrado. Esperaba no ver nada en absoluto, pero vi lo que parecía ser la parte superior de la cabeza de una mujer. Como si supiera que la estaba mirando, levantó la vista hacia mí a través del agujero. Solo vi su rostro por medio segundo antes de caer hacia atrás y soltar un grito desgarrador. Salí corriendo de vuelta al estacionamiento y llamé al tipo que se suponía que debía relevarme pronto, y le dije que me encontrara ahora. Cuando apareció, intenté convencerlo de que estaba diciendo la verdad sobre lo que había visto en ese pequeño edificio. Él me hizo el favor de acompañarme, y repetí lo que había hecho antes con la linterna de mi teléfono. Miró a través de varios agujeros, pero no vio nada. Tuve que comprobarlo por mí mismo, y tenía razón. Era solo un pequeño espacio vacío debajo de la estructura. Pasé el resto del turno con él, me fui a las 4 en punto. Sé que no me creyó, yo tampoco me habría creído. Estoy seguro de que es posible que haya sido una alucinación como resultado de mi falta de sueño, pero también creo que es posible que haya presenciado un espíritu o algo completamente sobrenatural. Había oído a muchos marines y veteranos mayores contar experiencias sobrenaturales que habían tenido mientras servían. No sé quién podría haber sido la mujer que vi, si es que realmente no fue mi imaginación, pero me pone los pelos de punta pensar que haya sido una de las mujeres enterradas en el cementerio. Soy un escéptico. Todavía creo que hay una explicación lógica para mi historia, pero si los fantasmas son reales, esta sería la mejor explicación que se me ocurre para esta experiencia. Dicho esto, me encantan las historias de fantasmas, muy irónico, jaja. Era el verano de 2013. Estaba en el cuerpo de marines, desplegado en la provincia de Helmand, Afganistán. En la parte sur de la provincia. Estaba asignado a un pelotón de ingenieros de combate que, a su vez, apoyaban directamente al 2º Batallón, 8º Marines. Eran más de 200 marines. Mi pelotón, de 42 marines, tenía mucha libertad, ya que no estábamos sujetos directamente al comandante del batallón de 2-8 y teníamos nuestro propio terreno, COC, Centro de Operaciones de Comando, parque de vehículos, taller de mantenimiento, armería, incluso una cancha de voleibol. Compartíamos el terreno con la EOD, desactivación de artefactos explosivos, que estaba en el extremo del terreno. Nunca hablamos mucho con ellos, pero escuché que eran tipos muy tranquilos. Por lo general, salíamos con nuestras respectivas compañías de infantería, usualmente un escuadrón se quedaba en Dwyer para atender el COC y relajarse, abastecerse de cigarrillos y tabaco de mascar, y dormir en un contenedor con cama y aire acondicionado. Personalmente, lo odiaba. Me gusta ensuciarme y vivir en el polvo, y me aburría mucho cuando estaba allí. Pero el gimnasio era brutal. No estoy seguro de qué mes fue, supongo que fue a finales de julio o agosto.
Había estado fuera con 2 compañías de infantería durante meses seguidos y me dieron un mes en Douai. Una condena a muerte por aburrimiento, si me preguntas. El resto de mi pelotón estaba en una misión en el norte y mi escuadrón se quedó en Douai. Por la noche, como en todo el USMC, hay alguien de guardia en el COC del terreno. Simplemente asegurándose de que nadie robe nada o, si la guerra llega hasta ti, puedas despertar a los muchachos y ponerte en marcha. Era mi noche de guardia, y estaba allí con mi superior, el cabo W, y nuestro guía de pelotón, el sargento D. Estábamos en el COC de nuestro terreno. Sé que hay muchas descripciones hasta ahora, pero nuestro COC era una estructura de madera larga llamada SW-OUT, no estoy seguro de si es un acrónimo o no, así que si lo escribo mal, mis disculpas, y estaba en la esquina noreste de nuestro terreno, rodeado por una gran cerca de malla metálica de 15 a 20 pies de alto con alambre de púas en la parte superior. El espacio entre el COC y la cerca no era más de 20 pies desde la parte norte de la esquina, y desde la parte este de la esquina más como 35 a 40. No era muy grande en absoluto, estábamos básicamente apretados en esa esquina. En el lado este, teníamos algunas tiendas de campaña armadas porque a veces los manejadores de perros de nuestras compañías hermanas venían y se quedaban a dormir, era principalmente para ellos. Yo estaba al final de la SW-OUT, justo al lado de la puerta opuesta a otra puerta en el otro extremo. Se podía ver directamente a través de la SW-OUT hasta el otro lado. Tal vez unos 50 pies de un extremo a otro. Era tarde en la noche, el cabo W, el sargento D y yo fumábamos cigarrillos y charlábamos, lo cual era raro, ya que tenían un rango superior al mío, pero la mayor parte de eso se esfuma al final de un despliegue. No sé de qué estábamos hablando, pero por alguna razón, todos estábamos mirando hacia el COC con todas las luces encendidas y en el otro extremo vemos a alguien pasar por la puerta muy casualmente. Recuerdo que era caucásico, tenía barba recortada, llevaba un sombrero bunny y tenía un M16. Así que pasamos al modo de acción y fuimos a buscar a esa persona. El sargento D fue al lado norte, al espacio de 20 pies entre el COC y la cerca, el lado hacia el que caminaba el tipo que vimos, el cabo W, fue por el COC y yo di la vuelta por la parte sur. En total, nos juntamos en el otro lado, donde vimos al tipo por primera vez, ni siquiera 10 segundos después de haber corrido hasta allí. Fue tan rápido. No había nadie allí. No nos encontramos con nadie. El sargento D habría visto a este tipo, literalmente corrió hasta donde estaba caminando. Dudo mucho que ese tipo haya saltado la cerca, son 20 pies. Miré hacia el vacío fuera de nuestro terreno, a través de la parte de la cerca hacia la que él estaba caminando, y no vi nada, a nadie. Solo un desierto abierto. Revisamos cada una de las tiendas de campaña, nadie. Ni una sola alma. Cuando nos encontramos afuera del COC, donde vimos a este tipo, recordé que llevaba un camuflaje tricolor, que a menos que seas MARSOC, Fuerzas Especiales de la Marina, no los tienes y son de color verde bosque. Este tipo llevaba camuflaje tricolor del desierto, del estilo de la invasión de 2001. Cuando les dije esto, todos nos miramos como diciendo, ¿acaso acabamos de ver un fantasma? El cabo W, con su buen sentido del humor, me dijo, bueno, voy a acostarme. Diviértete aquí solo y por tu cuenta, y luego se fue. No escuché ni vi nada más después de eso, aunque compartíamos mucho con algunos contratistas militares, uno de ellos simplemente se presentó para pasar un rato de forma aleatoria, me hizo sentir mucho mejor. Finalmente, me fui a dormir esa noche porque pensé, joder, si esa cosa me mata, me mata. Nunca volví a ver a ese fantasma y nunca hablamos realmente de eso, no como un secreto que todos enterrábamos, simplemente nunca se nos cruzó por la mente. Simplemente lo descarté y me olvidé de ello durante años hasta hace poco.
Lo único que me parece una extraña coincidencia es que nuestro COC se incendió y se quemó hasta los cimientos un día, una semana más o menos después. El fuego comenzó en el mismo lugar donde vimos a ese tipo caminando, y donde desapareció, por decirlo de alguna manera. Podría haber sido la EOD, pero la velocidad a la que cubrimos esa pequeña distancia solo para no ver a nadie, y el uniforme que llevaba son las únicas dos cosas que hacen muy posible que haya sido un fantasma, si es que esas cosas existen. No soy completamente un escéptico, ya que esta es la única historia que me impide no creer por completo. Una descripción larga, espero que la hayas disfrutado. Tengo un par de otras si quieres escucharlas. Si también serviste en esa zona o en Oriente Medio, me encantaría escuchar tus historias también, si las tienes. De las memorias de mi abuelo. Hubo un incidente durante mi tiempo en Guam en los años 60 que no puedo explicar muy bien. Un día recibimos una llamada de un campesino, diciendo que algo había caído del cielo y aterrizado en su granja. Sabíamos que ningún satélite estadounidense se había caído, así que lo más probable era que fuera ruso. Fuimos al lugar y encontramos un objeto pequeño. Era del tamaño de una pelota de béisbol, completamente transparente, y en un lado tenía una impresión en forma de waffle, como si estuviera conectado a una rejilla. Al tacto, se sentía como vidrio. No sabíamos qué hacer con él, y uno de nuestros oficiales era astrónomo, así que se lo presentamos. Él lo guardó como pisapapeles. Un día, mientras hablaba con él, accidentalmente hice que el objeto se cayera de su escritorio. Parecía que se había rajado y que iba a romperse en pedazos. Después de 5 minutos más o menos, el objeto volvió a estar transparente. Todas las grietas habían desaparecido. Lo golpeamos un par de veces más solo para ver cómo el objeto se reparaba a sí mismo. Le conté a mis amigos sobre esto, y no me creyeron. Cuando el oficial no estaba en la base un día, nos colamos en su habitación y nos llevamos el objeto. Todos intentaron romperlo, pero seguía reparándose solo. Dejamos de hacerlo cuando alguien lo lanzó tan fuerte que rebotó en el cemento y abolló uno de nuestros aviones de combate. La noticia del objeto se propagó rápidamente. Incluso el periódico de la base local publicó una historia sobre nuestro incidente, después de que el oficial lo permitiera a regañadientes. Días después, algunos hombres que decían ser del departamento de armas aparecieron en la base. No solo confiscaron el objeto, sino que registraron nuestras habitaciones buscando todos los ejemplares del periódico que se habían impreso. Después de eso, nos dijeron que todo lo que habíamos visto y leído estaba clasificado. Hasta el día de hoy, todavía no puedo explicar las propiedades únicas del objeto. Hola a todos mis terroríficos amigos. Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.